No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos divoxradio.com. Y aquí estamos en Salud para Todo en The Vox Radio con el doctor Rodrigo Salinas, conversando del uso medicinal de la marihuana. Hagamos una distinción, querido Rodrigo, entre lo que significa el uso de la marihuana no procesada, la planta en el fondo, y los derivados cannabinoides. Cuéntame un poco si existen ya derivados farmacéuticos producidos por la industria y cuál es la diferencia entre ambos. Bueno, este es un tema que es muy importante, que es sencillo de comprender, pero que se presta para confusión. Y es que no es lo mismo un fármaco derivado de la marihuana que el uso de la marihuana directamente. Así es. El fármaco derivado de la marihuana es un producto que se ha sometido a todos los estándares de calidad y de prueba científica que hoy día se le exige a la industria farmacéutica. La industria farmacéutica es una industria altamente regulada, de gran calidad, que hace investigación y desarrollo de sus productos, y que para poder llegar con un producto al lugar de venta, que es la farmacia, tiene que pasar por un largo proceso. La marihuana no es así, porque si usted compra marihuana en la calle, ¿no es cierto?, o incluso en una tienda que esté autorizada para el expendio, la mayoría de las veces esta marihuana no es sometida a un estándar de calidad en producción que permita decir que esa marihuana que usted compró es igual a la que compró ayer o igual a la que compró anteayer. Y eso es esencial en un fármaco. O sea, en un fármaco usted tiene que estar seguro que la aspirina que toma hoy día tiene el mismo componente y en la misma concentración que la aspirina que va a tomar mañana. Claro, Y Rodrigo, sí. Déjame dar un recuerdo en algo que tiene que ver con mi especialidad, que es lo broncopulmonar y la inmunología. Hace 25, 30 años atrás no existía estandarización de la inmunoterapia. ¿Recuerdan ustedes para las alergias que uno recurría a poner ciertas concentraciones de pasto, polen, caspa y una serie de otras cosas en las personas cuando no estaba estandarizado? Y hubo de eso algunas cosas que lamentar en la historia. Entonces, por eso es muy importante hacer esta distinción entre la marihuana inhalada, que yo también como broncopulmonar tengo que decir que lo que inflama la combustión de un elemento que se fuma, que se inhala y que se deposita sobre la mucosa de la vía aérea es igualmente deletérea, mala, ¿cierto?, que tiene consecuencias para esos bronquios que el tabaco. Entonces tenemos aquí una dualidad, porque no podemos hacer estudios clínicos en marihuana por ser una droga, ¿cierto? Entonces no tenemos esa mirada de realmente la ciencia sobre la seguridad, la eficacia o lo que sea que uno quiera atribuirle a este producto. Cuéntanos un poquito, en Estados Unidos, en la Universidad de Washington, la profesora Rebecca Dressler en algún minuto como que planteó eso. ¿Por qué no tratamos a la marihuana como un fármaco, la pasamos por el mismo esquema de estructura de un estudio clínico y contestamos las preguntas que las personas quieren conocer? ¿Qué piensas tú sobre eso? Bueno, efectivamente, tú das en el clavo con eso, porque fíjate que la marihuana en realidad, que se ha estudiado mucho desde el punto de vista de su composición química, tiene algo más de 100 componentes químicos. No es solo una planta, no es solo la hojita. Planta, claro, es una planta que tiene muchos componentes químicos como las plantas en general, las plantas y los seres vivos, y nosotros más todavía somos muy complejos desde el punto de vista bioquímico y químico. Y una planta como la marihuana tiene más de 100 componentes químicos que se expresan en distintas concentraciones, dependiendo del tipo de planta, dónde se ha criado, cómo lo cría, más altura, menos altura, etc. De estos componentes hay dos que son los más relevantes por su efecto. Uno que es el tetrahidrocannabinol y el otro que es el cannabidiol. Estos dos componentes, que forman parte de estos componentes químicos que se llaman cannabinoides, estos dos son los que tienen un efecto farmacológico. Y de esos, el tetrahidrocannabinol es el que tiene un efecto sobre la mente, por llamarlo así, y que provoca esta sensación estupefaciente de estar, en palabras coloquiales, de estar volado. Ese es el tetrahidrocannabinol. Entonces,
fíjense usted que la concentración de tetrahidrocannabinol de una planta en general es del 2%, pero hay cepas que tienen el 3, 4, hasta 8%, y usted cuando compra una marihuana, un atado de marihuana en la calle, no sabe cuál es el estándar de esa planta. Entonces, para hacer un ensayo clínico con esto y someterlo al estándar científico, lo primero es que esa marihuana sea una sola, o sea la misma planta que va a ser vendida en Chile y que va a ser probada en Estados Unidos. De hecho, fíjense ustedes que en Estados Unidos, para poder hacer estos experimentos, ¿no es cierto?, científicamente validados con la marihuana misma, no estamos hablando de sus derivados, sino con la marihuana misma, hay que estandarizar una cepa. Y eso lo hace el gobierno, y el gobierno se lo entrega a los investigadores. Y de hecho, con eso se ha probado en realidad el único uso medicinal, entre comillas, que científicamente ha probado algún efecto, que es el uso de la planta de fumada en pacientes que viven con el virus de la inmunodeficiencia, tienen SIDA, y que tienen un dolor intratable en las extremidades, producto de una polineuropatía muchas veces secundaria al fármaco que se usa. Y ahí se probó con un experimento muy ingenioso de darle a unas personas el cigarro de marihuana con el tetrahidrocannabinol, y a otras personas el mismo cigarro de marihuana, pero con una planta a la cual se le había extraído ese producto. Perfecto. Y se vio que los que lo fumaban tenían efectivamente una mayor reducción del dolor que los que fumaban en la planta sin el principio activo. Y disminuyó el dolor en ese tipo de pacientes. Pero fíjense usted lo complejo que es esto, porque significa una planta estandarizada que tiene una determinada concentración, que es producida en un mismo laboratorio para garantizar eso, y además que es entregada con una receta médica que garantice que ese es el producto válido. Claro. Entonces, ese experimento que ahí se hizo, por supuesto que uno no puede hacerlo extensivo o que tenga una validez externa para la marihuana que uno compra en la esquina de la casa. Claro, no, y cuéntanos un poco de los dos fármacos que tienen derivados cannabinoides, pero que son productos farmacéuticos que están autorizados en Estados Unidos. Efectivamente. ¿Cuál es la indicación? Claro, de estos fármacos hay unos que son de síntesis química y que son copias del tetrahidrocannabinol. O sea, como quien dice, el ingeniero químico, el bioquímico, el farmacéutico, identificó la estructura química del tetrahidrocannabinol y la copió. Perfecto. Y estos son dos que han sido aprobados en Estados Unidos, uno que se llama dronabinol y el otro que se llama nabilona, y que han demostrado su utilidad en ensayos clínicos de buena calidad, científicos, que sirven para tratar las náuseas en los pacientes que están en tratamiento para el cáncer, que ustedes saben, muchas de estas quimioterapias provocan una náusea muy difícil de tratar. Y en segundo lugar, para aumentar el apetito de pacientes que tienen un SIDA muy avanzado y que ya están flaquitos y están en una etapa están completamente ya, nosotros le llamamos de caquexia, que son pacientes que están en los huesos y ya incluso se les quita el apetito, y con esto se les mejora. Entonces son indicaciones bien precisas, pero de fármacos que han sido copiados químicamente del tetrahidrocannabinol y de los cannabinoides que tiene la planta en su vida silvestre. Perfecto. Ahora cuéntanos un poquito de esta experiencia o de esta iniciativa que salió de Chile, de la Católica, que se llama Epistemónicos y que hizo un gran aporte haciendo un trabajo de 2 años, 31 profesionales, 5.400 textos que se revisaron. Cuéntanos un poquito sobre el uso terapéutico medicinal de la marihuana, qué piensa la iniciativa Epistemónicos y cuáles fueron sus conclusiones. Claro. Mira, además de esto que son copias, ¿no es cierto? Porque lo que yo les relataba era una copia que hicieron los químicos, existen otros que son derivados de la planta misma, purificados. Ya. Entonces, la purificación de la planta finalmente puede llevar a un medicamento que pasa por todas estas etapas y se entrega a la población, ¿no es cierto?, mediante una receta médica. Y ahí hay uno en particular, que es una forma purificada del cannabidiol, que es el otro cannabinoide que no tiene un efecto psicotrópico y que sirve para las convulsiones en algunos niños, como dos nombres raros, la enfermedad Lennox-Gastaut o el síndrome de Dravet, que provoca convulsiones en los niños.
Perfecto, que Ahora, ya tenía una indicación en los años 50 sobre así eso. es, claro, exacto, y que ahora se purifica y se hace de un modo tal que uno puede recetarla. Y hay, por último, otro que está registrado en Chile, que es interesante, que se llama, el nombre de fantasía es Sativex. Y este fármaco, que el nombre genérico es Nabiximols, tiene un cierto efecto sobre los síntomas de los pacientes con esclerosis múltiple. Y que también es Perfecto. derivado de la marihuana y se usa como un spray bucal. Muy caro, desgraciadamente, pero que ha pasado por todas las etapas de prueba científica. Y acá en Chile, como tú señalabas, nosotros tenemos una institución que es líder mundial, que se llama Epistemónicos, que ustedes están invitados a visitarla, está en la web, gratuitamente disponible, y que es una tremenda cosa porque fue creada por un chileno, que es el doctor Gabriel Rada, un colega de la Universidad Católica brillante, y que se dedica a revisar la evidencia científica de todos los fármacos o intervenciones terapéuticas que se promueven a la población. Y entre ellos tiene una línea de desarrollo que va evaluando constantemente toda la evidencia científica que ocurre sobre el uso de la marihuana y sus derivados. Perfecto. Entonces, yo les recomendaría que lo primero que uno tiene que hacer para aproximarse a saber si la marihuana tiene valor medicinal como planta, o bien si existen derivados de ella que tienen valor medicinal, es acceder a este tipo de herramientas que además están escritas en un modo que es comprensible por cualquier persona que tenga interés. De hecho, los resultados del trabajo de epistemónicos es epistemónicos sin H, con K, y ustedes pueden encontrar esta información poniendo en cualquier buscador epistemónicos cannabis con doble N. Entonces No, con aparece... ¿Una N? Una N, claro. Cannabis, Una N. perfecto. Ya. Epistemónicos. Perfecto. ¿Y cannabis también es con una N nomás? No, cannabis es con dos. Sí, pues eso Claro. decía yo. Sí. Y con Ahora, B larga, como nos enseñaron a nosotros en la básica, ahora cambió, parece, ya no es B larga. ¿en serio? Bueno, no sé si fue alto. Esto es muy interesante porque la Sociedad Chilena de Pediatría y otras sociedades científicas hicieron suya esta información tan relevante, tan importante, y en base a esta investigación científica fue posible concluir, ¿cierto?, que no solo no tenía un beneficio directo a la salud el uso de la planta de marihuana en forma medicinal, sino que también producía riesgos, y estos eran superiores al uso farmacológico favorable, por decirlo de alguna manera. ¿Qué crees tú cómo crees que la sociedad científica entiende y pone en práctica esta recomendación de epistemónico, Rodrigo? Mira, esta es una opinión personal. Lo que a mí me da la impresión es que el tema de la marihuana es un tema que tiene dos facetas que uno no puede desconocer, porque tratar la marihuana exclusivamente desde una perspectiva de la medicina es un poco hipócrita, porque en realidad todos sabemos que la marihuana es también una droga que viene siendo usada tal como digamos desde hace 3000 años, por lo tanto no nos podemos asombrar que ahora haya gente que la usa, como el alcohol. Entonces, como el tabaco. Y como el tabaco, claro. Entonces hay que reconocer que efectivamente nosotros en la sociedad convivimos con drogas cuyo propósito es actuar como estupefaciente, o sea, tener un efecto sobre nuestro ánimo, sobre el sistema nervioso central, sobre el bienestar, entre comillas, que estas provocan, ¿no es cierto?, que pudiera ser artificial, entre comillas, en algunos casos también, pero hay que reconocer que ese es un uso que la marihuana tiene. Entonces, todos estos fármacos que se presentan como derivado de la marihuana lo son, pero la marihuana misma no, pero sigue siendo una droga que tiene este efecto estupefaciente. Entonces, en muchos casos, cuando una droga se prohíbe, se disfraza muchas veces de medicina para que la gente la pueda consumir. Fíjate, Carolina, que es tan interesante que cuando en Estados Unidos se prohibió el alcohol a comienzos del siglo XX, la ley seca. La ley seca, la famosa ley seca, súbitamente se comenzó a recetar el alcohol como medicina. Y ya se hacía de antes, pero las recetas de alcohol se dispararon, pero muchísimas veces. ¿Y cuál era su uso? ¿Cuál era la prescripción? De todo, igual imagínate, igual que la marihuana, el alcohol servía para todo. Y habían recetas cheques para que el médico recetara alcohol. No. Y el alcohol se empezó a vender en las farmacias. Entonces, ya no era el alcohol
como droga, ¿no es cierto?, que uno lo usa para tomarse un traguito en la noche, sino que era el alcohol porque me lo recetó el médico. Bueno, ojalá fuera en la noche nomás, po. Sí, a esta hora ya, mediodía, ya estoy con un poco de sed. Pero la verdad es que están estas dos cosas. Entonces, la sociedad tiene que preguntarse, efectivamente, en qué momento una droga se legaliza. Y en qué momento se regula para evitar sus efectos adversos, y el caso del tabaco, ¿no es cierto?, el más evidente, que es una droga que tiene numerosos efectos adversos sobre la salud, pero que es legal. Entonces, ¿cómo se logra este equilibrio? Ahora, transformar al tabaco, que también lo fue en su ocasión, como un fármaco, ¿no es cierto?, y recetar que se fume un cigarro, no es un rol de la medicina. Entonces, No, pero aparecía la publicidad con doctores con fonendoscopio al cuello, enfermeras, por dentistas supuesto, recetando en los años 50, claro. pero claro, y hay una propaganda famosa, y yo la ocupo en algunas presentaciones, donde dice, los médicos fuman Camel, y aparecía un colega fumando Camel, fonendo al cuello. claro, fonendo al cuello como los candidatos hoy día. Entonces, yo creo, fíjate, que primero no hay que utilizar a la medicina como un vehículo para recetar drogas a las cuales se le atribuyen propiedades terapéuticas que no han sido demostradas científicamente. ¿Y tú crees que hay una presión social de ciertos grupos que utilizan esa figura Pero Ya. mucha. Ahora, yo personalmente no tengo una objeción moral con el consumo de drogas de parte de la sociedad. O sea, la sociedad ha consumido drogas desde hace 3.000 años, y lo que tiene que hacer es tratar de regular el modo menos dañino que eso ocurra. Pero la prohibición del alcohol desembocó en males mayores de los que buscaba prevenir. Sí. Lo del tabaco también. Ahora, el tabaco ha sido una buena demostración cómo mediante educación, mediante impuestos, mediante conversación con la población, se ha logrado finalmente una reducción bastante marcada del consumo de tabaco y restringir su uso. Cuando nosotros estudiábamos medicina con Carolina, se fumaba pasando visita, ¿no es cierto? Sí, el doctor Lazo fumaba pipa adentro con los pacientes. Pero claro, y con el puchito en la boca. Entonces, la educación ahí surtió un efecto. Me imagino yo que a lo mejor la educación pudiera surtir un efecto en este otro tipo de droga, pero a lo que yo me opongo es a que se pretenda pasar como medicina el uso recreativo de la marihuana. Pero sácame una duda, ¿hay algún registro que realmente las personas estén utilizando malamente un diagnóstico y una prescripción en ese sentido? ¿Ya se ha reportado eso? Bueno, en Estados Unidos, donde existen leyes estatales de varios estados que permiten el uso medicinal, y en Uruguay existe registro que hay pacientes que lo utilizan como fármaco, y a la vez existe el registro de lo que se llama la derivación de uso. Yeah. O sea que de esos pacientes, en realidad parte consumen ellos y parte se lo entregan a otros para el uso recreativo. Y por otra parte es difícil... O lo venden. O lo venden, claro, ¿no es cierto? Y por otra parte es difícil distinguir en el mismo individuo qué tanto de lo que él usa es con un propósito medicinal y qué tanto con un propósito recreativo, porque muchas veces se mezclan las dos cosas. Es una materia bien delicada y que una materia que tiene que ser de reflexión de la sociedad. Entonces, claro, una pendiente resbaladiza esa. Es una pendiente, pero fíjate que tampoco se ha demostrado tanto que la marihuana sea una puerta de entrada a otras drogas, como es algo que habitualmente se les tilda. En general, la investigación... Excepto el tabaco. Sí, bueno, claro, porque ahí si yo creo que hay marihuana, es muy improbable que no fumes tabaco. Claro, y en ambos sentidos, claro. Sí. Son puertas de entrada en ese sentido, pero fíjate que no había una demostración de la escalada con respecto al uso de la marihuana. Entonces, lo que quiero apuntar es que la decisión sobre el tema de la marihuana es muy compleja y la opinión de la medicina es una parte nomás. Nosotros opinamos sobre una parte, pero sobre esa parte tenemos que ser claros. El uso, la transformación de la marihuana que se cultiva en la casa o que se compra en la esquina y usarla como medicamento no es una indicación médica, no es seguro, no cumple con los estándares que tiene hoy día un medicamento. Claro. Ahora, si eso significa que hay que prohibir la marihuana para su uso recreativo, eso ya no somos los médicos los que tenemos que decidirlo, eso tiene que ser la sociedad, pero que no se disfrace una cosa de lo otro.
Lo entiendo perfectamente. Ahora, en 1999 las agencias gubernamentales en Estados Unidos definieron que la marihuana no aporta en el fondo beneficios fundados, pero recomienda estudiar potencialmente sus usos, seguridad y efectos, que es una posición distinta frente a la vida que decir la prohíbo porque no, porque es una droga simplemente. Es a partir de ahora, en forma muy regulada, científica, se debería estudiar cuáles son, en definitiva, los verdaderos usos, los verdaderos efectos secundarios también, que eso es muy importante. Para que la audiencia entienda, uno no puede éticamente hacer una investigación científica clínica, un ensayo doble ciego randomizado con una droga que está declarada como ilegal. Sería tan impropio como si yo hoy, al día de hoy, hiciera un estudio entre gente que fuma y gente que no fuma, sabiendo que la gente que fuma va a vivir menos, va a tener más cáncer, va a tener una vida más mala, digamos. Eso. Claro. Y se nos ha pasado el programa volando. Decidí que no íbamos a ir al tercer corte, así que quiero dejarte los últimos minutos para que nos digas cuál finalmente es la mirada ética como profesionales y si tenemos que anteponer el bienestar de nuestros pacientes frente a cualquier otra consideración. ¿Dónde y cómo, de dónde sacamos la evidencia y qué es lo que le decimos a nuestros connacionales hoy aquí en nuestro país? ¿Se prescribe, no se prescribe la marihuana? Danos tu impresión final, que este programa se nos pasó volando. Muchas gracias por la invitación. A ti. El médico como profesional tiene un interés primario que viene desde la ética hipocrática. De la ética hipocrática no son tantas las cosas que quedan, ¿eh? Porque hay varias que se han ido renovando con el tiempo, pero hay una que permanece, y es que el interés primario del médico debe ser el bienestar del paciente. Y eso es lo que nos distingue como profesión, porque es lo que obtiene la confianza del paciente en lo que el médico le dice. O sea, si el médico a uno le receta algo, que generalmente uno no tiene un conocimiento suficiente como para cuestionarlo, tiene que hacerlo a partir de una confianza que le entregue. Y esa confianza descansa en un supuesto, que es el supuesto que el médico siempre va a actuar en beneficio del paciente. En el mejor interés del paciente. En el mejor interés del paciente. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo uno sabe hoy qué es lo que más le conviene al paciente? Exacto. Y eso uno lo sabe a partir de dos cosas. Primero, el conocimiento que uno tiene de ese paciente, ¿no es cierto? De la entrevista, del examen físico, del diagnóstico, y en segundo lugar, de lo que la ciencia ha probado que es útil en esas condiciones. Por lo tanto, uno no puede ejercer la medicina ignorando lo que la ciencia dice. Y ese es el segundo elemento que evidentemente es mucho más moderno y que data de los últimos 100 años recién e incluso menos. Y en tercer lugar, por supuesto, de la confianza y de la relación médico-paciente en la cual uno es capaz de percibir cuáles son las expectativas del paciente que va, cuáles son los deseos, su ambición de mejorar, de aliviar sus síntomas, y a partir de eso, por supuesto, que el médico está autorizado a utilizar la persuasión y eventualmente a usar fármacos u otras medidas que no han sido probadas científicamente, pero en las cuales uno tiene el conocimiento pleno que no está haciendo daño, claro, que no tienen un componente que pueda eventualmente ser perjudicial. Entonces, en resumen, la esencia del profesionalismo médico está en resguardar la confianza que el paciente tiene en uno, y eso descansa exclusiva y principalmente en la confianza que tiene el paciente que lo que uno le recomiende va a ser lo que es mejor para él. y lo más seguro. Y lo más seguro, por supuesto. Rodrigo, ha sido un programa fantástico, te agradezco tu tiempo, feliz sesquicentenario de tu querido Hospital Salvador. Muchas y gracias. un abrazo para ti, y hoy quiero dejarlos a todos muy invitados a nuestros programas de aquí de Devox Radio, en Salud para Todos, que son, el interés es generar un elemento más de reflexión a las discusiones de los grandes temas de salud de nuestro país. Salirnos un ratito del COVID y ponernos en la realidad de nuestro sistema de salud, de las cosas que le pasan a la gente. Así es que, Rodrigo, me despido, ha sido muy lindo tu participación. Gracias a todos por su audiencia. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao, chao, Carolina.